de salud. Bueno, tiene que ver un poco con la anterior esta, no se separa tanto. Entonces dice capacidad institucional para el desarrollo de marcos regulatorios, fíjense en que la otra era regularización, con el fin de proteger y fiscalizar. Acá es medio que se mezclan las dos. Pero acá por ahí lo que les ponen, donde ponen más hincapié, por eso dice desarrollo de políticas en salud, por ejemplo, la implementación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es un ejemplo bien claro de esta capacidad. ¿Aprobó el ministerio la ley? No, porque no tiene capacidad para aprobar, digamos, no es un ente o un organismo responsable de dictaminar leyes, sí de proponer, de argumentar, de presentar datos, de situación, de cómo está la situación con esto de los abortos clandestinos, la muerte materna, digamos, esto sí, pero lo que puede hacer es presentar todo esto para desarrollo de una política sanitaria, no la va a ejecutar, digamos, no la va a aprobar, no ejecutar, porque por ahí también presente los modos de llevar adelante. Digamos, cuando se presentó esta ley, que también es muy emblemática, así como nos cruza la pandemia, que pasó un poco por alto por todo el contexto que nos toca, pero es una ley con mucho peso, muy que genera mucha, también grieta, usando usa tanto esta palabra, pero es muy cuestionada, esta es la palabra, muy cuestionada, hay sectores que la apoyan fuertemente, hay otros indecisos que por ahí no saben bien de qué lugar se paran, y hay otros que se oponen rotundamente. Digamos, por eso es una ley que es muy difícil, fíjense que no se aprobó rápidamente, a ver, se aprobó rápidamente si no pensamos que hace años que se está trabajando para que se apruebe esta ley, que ya había sido rechazada. Entonces, para que esto se pueda desarrollar, estas políticas en salud, es una función del Ministerio de Salud de la Nación, de la salud pública. Por eso, como uno de los argumentos que los que estaban a favor decían, no es una cuestión de decisión individual, es una cuestión de salud pública. ¿Por qué? Porque es una problemática de salud pública. La muerte materna elevada es un problema de salud pública y esto no obliga a nadie a hacer nada que no desea, ¿sí? Pero sí le da la capacidad a otro de decidir para no correr riesgo su vida. Por lo menos esto es lo que plantea a grandes rasgos la ley, ¿no? Dice acá, capacidad para generar nuevas leyes, por eso les puse el ejemplo de esta ley. La ley cuando salió la ley de la obesidad, bueno, por ahí me voy alejando un poco más en el tiempo, pero también hubo mucha presión de los medios de comunicación en ese entonces, pero también un ministerio que de alguna manera no fue de las leyes que más defendió ni digamos, hizo demasiado hincapié para que salga, pero apoyó y acompañó, que no es poco. Y algo más, bueno, protección de los ciudadanos en su relación con el sistema de salud. Pero más que nada es esto, tiene la capacidad, habla de este marco regulatorio institucional, que lo hablábamos ya de la función anterior, pero acá se hincapié en esta capacidad de desarrollar políticas sanitarias, ¿no? Y a su vez, bueno, acompañar la planificación y la gestión. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando se plantea esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a proveer de los medicamentos necesarios? ¿Qué profesionales lo van a hacer? ¿Todos se pueden negar? ¿Cómo se va a resolver esto para que no quede en un limbo la situación de esta madre que decide, ya que la ley existe, decide interrumpir su embarazo? Bueno, todo esto, cómo se reglamenta y cómo se ejecuta también es parte de las funciones cuando se desarrolla una política en salud. ¿Se entendió? Nunca lo tienen que decir de memoria, no es necesario decirlo, a veces con un ejemplo, pudiendo argumentar este ejemplo, alcanza. Pueden poner este ejemplo como pueden poner otras. A ver, estoy pensando si salió alguna política pública con la pandemia, salieron determinadas normativas, pero a veces no llegan a ser leyes, ¿sí? Acá hablo de la interrupción del embarazo porque es ley, tiene peso de ley. La ley de la obesidad es una ley, digamos, a veces son normativas que no tienen un peso legislativo tan fuerte como son las leyes. Entonces, durante la pandemia se propusieron muchas normativas de cómo llevar a cabo, cómo ejecutar algunas cuestiones, pero no llegan a ser leyes.
De hecho, no recuerdo, por ahí se me está escapando alguna, pero creo que no recuerdo ninguna que hayan votado en en el Poder Legislativo. Por ahí hay algo que tenga que ver con el presupuesto en salud, que le tuvieron que dar más presupuesto, eso sí, cuando se votó el presupuesto, pero no es una ley en sí, que por eso no lo menciono. ¿Se entendió? Sí. Si les resulta confuso, si hay alguien que dice la verdad, no sé qué me está hablando, me para, porque yo tomé el hilo como que sabemos de qué son las funciones esenciales y todo lo demás. Si alguno que está medio perdido, alguna me dice y hacemos algún pequeño repaso. ¿Sí? La idea es que lo puedan entender ustedes. Bien. La séptima función dice evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud. Dice promoción de la equidad en el acceso efectivo a todos los ciudadanos a los servicios de salud. Fíjense, por ahí a ustedes les pasa de largo estos títulos, y está bien porque no estaban en el tema y a veces uno no presta tanta atención, pero la que hoy es ministro de Salud era la secretaria de Acceso a la Salud. Fíjense que tenía hasta una secretaría esto de lograr el acceso a la salud, no es un dato menor. Parece que es muy fácil, pero no, este acceso equitativo a los servicios de salud a veces no es tan directo, no es voy al hospital y me atienden. No, hay poblaciones que no llegan al hospital, hay poblaciones que no llegan al centro de salud, que no llegan a ningún tipo de servicios de salud, que no se los vacuna. No estoy hablando de la vacuna del COVID-19, estoy hablando en general, ¿no? Entonces, tanto es así que parte de una función esencial de la salud pública es lograr el acceso equitativo. ¿Qué quiere decir equitativo? Ya vimos la diferencia entre igualdad y equidad. Quiere decir, no es poner un centro de salud en cada barrio para que pueda acceder, porque en Barrio Norte, en Palermo, probablemente el acceso a la salud tenga otras vías de acceso, y no es el servicio público. Entonces, tengo que poner ahí un centro de salud, por ahí tengo que poner uno, y en otro barrio tengo que poner 5, porque son barrios donde hay menos recursos, donde la gente no tiene trabajo en blanco, no tiene obra social, no tiene plata para pagar una prepaga, entonces tiene que acceder a la salud a través del servicio público. Entonces tengo que tener más servicio público disponible. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la equidad. No es lo mismo tener un centro de salud acá que tenerlo en un paraje, en el Chaco o en Formosa. La gente también tiene que acceder a la salud, ¿sí? Entonces, esto también son cosas que uno tiene que considerar cuando hablamos de promocionar el acceso equitativo a los servicios de salud. Dice, desarrollo de acciones dirigidas a superar obstáculos de acceso a las intervenciones y facilitar la vinculación de grupos vulnerables con los servicios de salud. Insisto, las poblaciones de pueblos originarios, los Kwon, los Wichi, que suelen salir en el sur, que hay también otra población importante de grupos originarios, también tienen que tener acceso, siempre respetando su cultura, la interculturalidad, sus costumbres, digamos. Esto también tiene que ver con el acceso, porque por ahí la primera barrera de acceso tiene que ver con un choque cultural entre la medicina moderna y la tradicional. Entonces, esto también hay que considerarlo cuando quiero facilitar el acceso. Seguimiento y evaluación del acceso. Se escuchan mucho a los perros, ¿no? Acá. Perdón. Esperen. Aguarden un segundo que voy a cerrar la ventana. Ahí estamos. Bueno, nada, esto que es importante también el tema de evaluar siempre las intervenciones. ¿Se está viendo lo que estoy proyectando? Sí, sí, profe. Perdón, a veces Sí, profe. lo estoy mostrando. Bueno, acá en el último párrafo dice la evaluación del acceso a los servicios de salud por medio de proveedores públicos y o privados, a veces cuando, pocas veces, pero en algunos casos cuando el público no puede llegar, también se puede facilitar el pago de alguna prestación privada, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? No necesariamente tiene que pagarlo el usuario. Adoptando un enfoque multisectorial, multiétnico, multicultural, con el fin de resolver las desigualdades en la utilización de los servicios.
fue un poco lo que les venía mencionando, ¿no? Tener este enfoque, digamos, yo no lo puedo enfocar alcanza con que vaya un médico una vez cada 15 días. ¿Cómo es el médico? ¿Sabe trabajar con grupos vulnerables? ¿Sabe trabajar con grupos originarios? ¿Conoce su cultura? ¿Cómo es el modo de comunicarse? Todo esto lo tengo que tener en cuenta, no es simplemente vaya el médico ahí o la enfermera a vacunar sin ningún trabajo previo intersectorial, ¿no? Con la parte de educación, la parte por ahí a veces de derecho. Bueno, el trabajo es arduo generalmente cuando no hay acceso a los servicios de salud, no es tan fácil, sobre todo en estas poblaciones alejadas. Hay que evaluarlo después, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo, digamos, se consiguió el objetivo? ¿Vacunamos? ¿Pudimos hacer controles ginecológicos? ¿Pudimos hacer, no sé, control de niños sanos? ¿Qué se pudo hacer con esa población? ¿Qué implementamos para que se puedan atender? Y esto tiene que ver con el acceso equitativo a los servicios de salud. No puede pasarle por alto a la salud pública que hay poblaciones que no acceden a la salud. Al privado puede ser, digamos, a una clínica de capital no le está importando si sus servicios llegan al Chaco impenetrable, porque no va a haber los fondos para pagar esos servicios de salud porque son privados. Pero al Estado y a la salud pública le tiene que importar que la salud llegue a esos lugares. ¿Sí? Y no es la promoción de salud que ustedes me pueden decir, bueno, la alimentación saludable, o espacios abiertos, verdes, el contacto con la naturaleza, como promoción de acciones saludables. Estamos hablando de promoción de acceso a los servicios de salud. Esto sí, no confundir. Estamos hablando de dos funciones diferentes, bien diferentes de la salud pública. Y no quiero que se confundan porque en las dos hablan con la palabra promoción, pero son promociones diferentes, con diferentes objetivos. ¿Sí? Bien. Pasamos a la 8. Profe, le hago una pregunta con Las respecto que quieran, sí. al anterior, para entenderlo bien. La 7 habla exclusivamente de lo que es llevar a toda la población a la atención médica. ¿Es así? Es Eh, así. Más allá, porque me confundía, digo, bueno, en el chat impenetrable no hay agua, llevamos obras para que puedan, se pueda promocionar la higiene personal. No, eso nada que ver, eso hay otra función de la salud, ¿es así? Que se ocupa de Sí, eso. está muy bien el ejemplo que decís, Dulce, está muy bien, porque en realidad esa es la gran diferencia en lo que vos estás marcando. Una cosa es promocionar acciones de saludable, un municipio saludable. ¿Se acuerdan que hablaba? No me la acuerdo de memoria, pero si quieren se la pongo si la leemos. Pero esta última habla de promoción de acceso a los servicios de salud, bien puntuales. Esperen que quiero ponerles, no me acuerdo que la 13 es. Acá está. No sé si la llegan a ver. Ahí está. Dice promoción de la salud. Acá no es promoción del acceso a los servicios de salud, sino es promoción de la salud. Después este tema de promoción de la salud lo vemos como un tema central de nuestra materia, ¿sí? Y este sí, tiene que ver con los estilos de vida, condiciones del entorno, como vos bien decís, Dulce, tiene que ver esto, tiene agua potable, no tiene agua potable, tiene recolección de basura, vive cerca de un lugar contaminado, del aire contaminado, tiene acceso a comida saludable. Esto sí estamos hablando, promoción de la salud. Y lo otro se llama promoción del acceso equitativo a los servicios de salud. Si lo entendiste así, lo entendiste bien, Dulce, y todo lo demás también. Si lo entendieron así, está bien. Y no confundir porque usa la misma. Esto pasa un poco con las funciones, pero en el caso anterior, que usaba un poco las funciones regulatorias, fiscalización, tienen más relación entre sí esas dos funciones, que eran la 6 y la 5. En cambio, estas no, son distintas. Y hay que entenderlas diferentes. Insisto, nunca les voy a decir, decime de memoria la función número 7. Lo más probable es que le digan, menciónenme 3, 4 funciones de la salud pública. Ustedes me puedan explicar algo de esas funciones, más allá solamente de promoción y prevención, porque siempre se queda como con el mismo latiguillo esta materia. Y la idea es que entiendan que son un montón las funciones. Esta es otra, la número 8. Me las pongo para ver en grande. Dice desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud.
puedo volver a dar los mismos ejemplos que vimos antes. Si pensamos en la pandemia, tenemos que decir, necesito recurso humano profesional, necesito recurso humano no profesional, auxiliar, que anote, administrativo, de limpieza, de maestranza. Necesito un montón de recurso humano que no lo tenía contado. Recurso humano para la producción de barbijos, ¿se acuerdan? Hace un año atrás, cuando estábamos hablando, bueno, sí, más o menos para esta época se decretó, creo que el uso de tapabocas, más o menos. ¿Dónde sacamos barbijo? Que había que producir barbijo. Bueno, esto también hay que capacitar a las personas. Creo que en un momento se hizo en el hospital militar, la gente que estaba con la parte de insumos, los, esterilización, toda esta parte que manejaba, que lo fabricaban, bueno, se tuvo que reorganizar ese recurso humano para hacer otro trabajo. Los vacunadores, yo tengo los alumnos de tercer año, creo que de segundo, y no sé si, no, de primero creo que no hay ninguno, creo, que están vacunando, no son profesionales recibidos, no es una técnica compleja, un alumno de tercer año ya que ya están a punto de recibirse, la puede hacer tranquilamente. Bueno, ese es el recurso humano que debieron capacitar, instruir, y que hoy en día está, gracias a gran parte a los alumnos de tercer año y de segundo, están colocando la vacuna, ¿no? Además de los profesionales ya recibidos. Después les puedo decir los que sí en los casos de COVID, que parece también, bueno, epidemiología sola, una secretaría con 5 personas no puede llevar adelante esto. Hay gente, acá que yo soy de Moreno, hay gente de la Universidad de Moreno que sigue el control diario de las personas que tienen COVID, que los llaman, que le preguntan cómo están, en qué condiciones está, cómo, si tuvo no fiebre, si tiene dificultad para respirar. Esto acá como en todos los municipios. Ese es recurso humano que no existía pre-pandemia y se tuvo que encontrar, desarrollar, capacitar, implementar, porque si no, no se podía llevar adelante todos estas aristas que tiene la pandemia, ¿no? No es solamente la vacuna, no es solamente una unidad de cuidados intensivos, no es solamente un médico. Digamos, hay recursos humanos en un montón de sectores que ni uno lo piensa. Y si pensamos en la ley de interrupción voluntaria del aborto, lo mismo les puedo decir, y si pensamos en ESI, lo mismo les puedo mencionar. Hay que capacitar a las personas para que puedan ejecutar ese derecho que se aprobó y se reglamentó. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a quedar registrado? ¿Quién lo va a registrar? La parte administrativa, la parte, bueno, educación en ESI es una parte central, que ya hablamos de algunas deficiencias que pueda haber, pero en parte primero porque no hay el control necesario en la evaluación de la ejecución de la ley de ESI, con todos estos vaivenes del Ministerio de Salud de la Nación, después termina quedando como esta pata muy floja, que es la educación en primaria, jardín, secundaria, en la capacitación de estos docentes. Y después, por último, que esto por ahí ya tiene que ver con otra cuestión de recursos humanos que depende de salud pública, de la salud pública, es quiénes y con qué competencias acreditan a los profesionales de salud. Entonces, la idea es que el Ministerio de Salud de la Nación pueda decir, bueno, los profesionales que van a ser futuros instrumentadores, instrumentadoras quirúrgicas, deben tener estas ciertas competencias. Durante un tiempo se desarrollan estos programas y después se revén, como les pasó a la camada del 2019, donde se revió, bueno, en el 2020 se cambió, y se plantea que les parece que es mejor la capacitación con esta mirada, con este enfoque, con este programa nuevo. Entonces también dice, como digo, instrumentación, le puedo decir los médicos, le puedo decir kinesiólogos, le puedo decir que cualquier disciplina o profesional en salud, el Ministerio de Salud de la Nación acredita quiénes son los profesionales y qué competencias deben de tener para considerarse profesionales, ¿no? Entonces, esto es todo lo que tenga que ver con recursos humanos, capacitación en salud. Que quería leer, me iba a agregar algo, pero no es de esta. 9. Garantía de calidad en servicios de salud individuales y colectivos. Bueno, esto no es mucho más lejos de tratar de tener cierta calidad en la prestación de servicios de salud.
Y acá me pueden decir un montón de cosas, de experiencias personales de que no se cumple. Y sí, la verdad que muchas veces lo de garantía queda un poco flojo, no se logra garantizarlos. Imagínense que no se logra el acceso equitativo a los servicios de salud, menos que esos servicios sean de calidad. Pero bueno, es una función de la salud pública. Que no se haga no quiere decir que no sea función, porque si no queda como, bueno, se le da, como a veces se asocia como la atención primaria con la atención primitiva, ¿no? Y no es medicina de pobres la atención primaria, es toda una filosofía mucho más compleja, que ya la vamos a ver cuando nos toque ver salud comunitaria. Pero entendamos que la calidad tiene que ver desde el centro de salud hasta la terapia intensiva, donde a alguno le toque transitar o con un familiar o alguien. La calidad pasa por todos los niveles de atención. Solamente me refiero a la complejidad. Calidad y tiene que haber desde el momento que me atiende un médico generalista en el centro de salud, como me atiende alguien, un oncólogo en un centro especializado. ¿Sí? Y sin incorporación de sistemas de evaluación y mejoramiento de su calidad. Bueno, que a mí esta función siempre me parece que queda como una carta de intenciones, porque siempre queda muy pobre la calidad en la atención, sobre todo en el sector público. Fomento de la elaboración de normas sobre las características básicas que deben de tener los sistemas de garantía y mejoramiento de la calidad. Bueno, sí, son todas funciones que tiene que hacer, acciones que tiene que hacer, pero en fin. Definición y explicación y garantía de los derechos de los usuarios. Bueno, esto sí se difunde, esto le podemos dar un poco más de crédito. Algunos privados también lo he visto, que difunden cuáles son los derechos del usuario, del paciente. Hasta hace un tiempo están como medio vedados y uno no sabía hasta dónde llega el derecho de uno. Vamos a hablar del derecho del paciente. Pero bueno, explicar, definir y garantizar también, esto se lleva adelante un poco más, se visibiliza un poco más. Utilización de la metodología científica para la evaluación de intervenciones de diversos grados de complejidad. Bueno, lo que les decía hoy un poco que, digamos, evaluar con peso científico, digamos, no, ay, me parece que acá me atendieron bien, acá me atienden mal, por ahí me atendió mal la secretaria, pero el servicio es buenísimo. Digamos, evaluar con criterio científico en cualquier nivel de grado de complejidad, ¿no? Incorporación de sistemas de evaluación de satisfacción de los usuarios y su utilización para mejorar la calidad de los servicios. Esta función se ve mucho más en las obras sociales, tampoco tanto, no me digan, ya sé que me pueden decir, jamás lo vi, yo tengo la obra social, es un desastre, la calidad y toda la atención. Es verdad, bueno, hay algunas que es así como usted lo vivencia. Pero en el privado a veces se ve un poco más en esto de satisfacción del usuario. En el público, imagínense que en un hospital público les den una, una planilla o un formulario de Google para que ustedes digan la satisfacción que tuvieron en la atención. No, la verdad que no suele pasar. Eh, pero bueno, debería ser. Recuerden que las funciones esenciales de la salud pública las propone la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, allá por los años 90. No quiere decir que esto todo se haga. ¿Se debería hacer? Sí, se debería hacer. Siempre está bueno familiarizarse más con las que uno siente que comprendió más. Tratar de entender todas, pero probablemente les van a quedar aquellas que terminan de entender un poco más. Dice la número 10, investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud. Bueno, acá en los últimos tiempos también volvemos a tener un montón de ejemplos y la primera que seguro se les viene a la cabeza más de uno, y de una es el tema de la vacuna, ¿no? Lo que se pudo desarrollar en tan poco tiempo y del cual la salud pública argentina fue parte, y la salud privada también, porque hay laboratorios privados también intervienen, hay profesionales del sector público y privado, donde pudieron hacer su aporte importante con respecto al desarrollo de vacunas para COVID-19, así que acá está claramente. Después lo podemos ver en otros ejemplos. En algún momento les daba ejemplos de algunas tecnologías que se han implementado. Había una vez estoy hablando de años luz, pero ahora no me viene ninguna investigación importante que hayan hecho en los últimos años. Recuerden que, insisto, el Ministerio de Salud de la Nación no estaba como muy fortalecido.
pero hace unos años atrás, tal vez en los primeros años del 2000, donde una universidad creó, desarrolló una super sopa, se llamaba. Sí, era a principios del 2000, ahora recuerdo porque era la crisis económica del 2000, donde era una super sopa que le da un montón de nutrientes, casi como todos los nutrientes necesarios, proteínas, para mejorar la desnutrición infantil, ¿no? Pues no se utilizó tanto por ahí como se debía o no prosperó tanto el desarrollo. Pero bueno, esta es una de las cuestiones donde la salud pública debería apoyar investigación en todo nivel, ¿no? Investigar, por ejemplo, cómo va a impactar la salud materna con respecto a la implementación de la ley voluntaria del embarazo, o cómo digamos, cómo impacta la ejecución correcta de ESI con respecto a, digamos, investigar, se puede investigar con los embarazos adolescentes, iba a decir. Se puede investigar en varios niveles. Y desarrollo e implementación de soluciones innovadoras. Argentina tiene algunas cuestiones lo que pasa es que no tiene mucho capital para desarrollarlo. No, hay mucha investigación, conocerán ustedes el CONICET es el lugar donde se nuclean los científicos que se desarrollan, que se juntan para desarrollar, para investigar, tanto sea en salud, en ciencias médicas como en ciencias sociales. El CONICET no solamente se dedica a la medicina, sino que se dedica a otros espacios, también a otras disciplinas, pero hay investigación. Lo que pasa es que honestamente no hay el capital necesario, no se le da el presupuesto necesario para que prosperen algunas investigaciones. Pero lo de la vacuna, miro como anillo al dedo porque es donde más se puede ver este desarrollo en investigación recientemente. Establecimientos y alianzas con centros de investigación e instituciones académicas, bueno, esto también ocurrió, nacionales e internacionales, porque hubo unión ahí con otro laboratorio internacional. Bueno, quedó claro, esta no es muy difícil. Por ahí si les ocurre algo más que hayan escuchado sobre alguna investigación, algo que hayan... Bueno, el chip, cuando se implementa dentro de la política, ahora me acordé, no lo inventaron acá, pero digamos, supongo que a través de investigación y ver cómo funcionaba, se terminó implementando el chip anticonceptivo. Digamos, también fue algo que seguramente llevó un tiempo de investigación y ver, digamos, cuáles eran los beneficios de ponerlo dentro de los métodos que puede dar el Estado y las obras sociales y los privados, que dice la ley, digamos, de salud sexual y reproductiva, que deben de dar gratuitamente. Bueno, ahí también hay un desarrollo de una tecnología nueva, el chip con hormonas anticonceptivas, ¿no? No sé si se les ocurre algún otro ejemplo, que hayan escuchado, porque a veces se me escapan los ejemplos. ¿No hay ningún ejemplo? Recuerden que no les veo la cara, si alguien me está diciendo no. Está bien, pero la vacuna contra el HPV hasta los 11 años, la promoción. Muy bien, no la inventaron acá, pero hay una implementación y cuando se implementa hay una investigación de fondo, sí, está muy bien el ejemplo, digamos, las vacunas, está bien, el ejemplo está bueno, sí, también. No sé si se les ocurre otra más. Estoy tratando de pensar algún dispositivo que no sea así farmacológico, pero no recuerdo. Bueno, en medio de la pandemia, sí, perdón. No sé si también viste que arman en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muchos puestos de control de presión arterial o para las personas, generalmente para las personas mayores, pero pueden ir todos a controlarse. Y hay un nutricionista también por la alimentación, ese tipo de campañas. En realidad no entraría dentro de esta función, sí, lo que vos mencionás, Joana, ¿no? Es una función de la salud pública, que está dentro de la promoción de la salud. Okay. La tercera función. Esa es clara una acción de esa función. No, durante la pandemia también, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero era una fábrica que se dedicaba a otra cosa y se reconvertió para hacer respiradores. Creo que era en Córdoba.
ahí también hay un poco de desarrollo, no sé si es tan innovadora, porque un respirador es un respirador, ¿no? Pero esta capacidad es una mezcla entre reconvertir recursos, en este caso materiales, y también implementar algo, digamos, ayudar al desarrollo de algunas tecnologías para que se puedan implementar en medio de una crisis sanitaria como la pandemia. Por ahí eso también podríamos mencionarlo. Profe, pero bueno, sí. Un ejemplo podría ser el bypass. Bueno, sí, claro, yo busco algo más nuevo y vos te me vas para los años. Sí, pero por eso pregunté. Está muy bien. Te van a decir que el bypass en realidad no se desarrolló en el país, y es cierto, se desarrolló en Estados Unidos. El cráneo fue nacional, digamos, Favaloro fue el que le dio gran impulso al bypass en los Estados Unidos y después lo pudo traer acá e implementar. Pero la verdad que el desarrollo de esa tecnología se hizo en otro país. ¿Por qué lo recalco esto? Y porque hubo fondos, hubo presupuesto para que se pueda llevar adelante. Y salvó cientos de vidas acá y en el mundo y en Estados Unidos. Pero está bueno el ejemplo, sí, se podría, si hubiese habido fondos, se podría haber desarrollado toda la investigación acá. Está bueno el ejemplo, Lara. Bien, esperen que vuelvo. Yo le pregunto, Sí, Dulce. no sé dónde se desarrolló, pero el tema de las células madre, sé que en el Garrahan podés donarlas, las congelas, te las guardan, si vos tenés familia en Cava, por lo menos 15 años atrás había averiguado yo para donar el cordón de mi hija, pero como iba a tener familia en provincia no venían a recepcionarlo. ¿Sí? Lo guardaban, te lo congelaban gratis, que también ahí está la opción privada de que vos pagás y te lo guardan, y si lo necesitas vos antes de que otro paciente lo pueda usar, te lo guardan como que te lo guardan para vos, para cualquier tipo de investigación o lo que necesite en caso de que tengas un problema de salud. ¿Eso es parte de esto o no? Sí. Nada que... No, está bueno el ejemplo. En realidad ahí hay como una mezcla un poco entre algunas cuestiones normativas, ahí vuelvo a esto porque tiene que ver con otra de las funciones que mencionamos, ¿no? Las cuestiones normativas que dicen cómo se preserva, esto que vos decís, esto se hace en capital, pero en provincia no. Esto es porque hay una fiscalización, una norma que plantea, ¿no? Una reglamentación. Y en general, más allá del cordón umbilical, hay desarrollos, hay algunas investigaciones sobre células madres. Está bueno el ejemplo. En general, digamos, no solamente la utilización, ahora me hiciste acordar cuando hablaste de células madre, también había mucha investigación a nivel de injertos, tejidos. En algún momento roté por el quemado, el Instituto del Quemado, y me hiciste acordar con esto. También hay tecnología, hay investigación sobre qué se le pone a estos pacientes quemados, si se pone piel de chancho, si se pone autoinjertos. Hay investigación a través de esto. Y las células madres como lo que viene. Argentina no creo que le ponga demasiado presupuesto a estas investigaciones, pero hay un montón y sin lugar a dudas lo que viene. Y algunos nichos, como el Garrahan, lo podemos ver, como vos mencionás. Por ahí hay mucho más para investigar sobre células madres, pero no está muy desarrollada por una cuestión de fondos, de plata. Siempre la plata va a lo urgente y nunca sobra como para a futuro. No se tiene una visión a futuro, lamentablemente. Pero sí, está bueno el ejemplo. También es válido. ¿En qué pasó? ¿Dónde me quedé? Uy, me fui. Esperen que voy a poner porque hago lío yo con esto. Ahí está. Bueno, la 10 la vimos. Vamos a la 9. La 11, perdón. Bueno, reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud. Bueno, acá tenemos, yo siempre daba el ejemplo de las inundaciones, las catástrofes naturales, pero bueno, también podemos hablar de la pandemia en medio de todo esto. Dice, el desarrollo de políticas, la planificación y la realización de acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación temprana para reducir el impacto de los desastres sobre la salud pública. No con la pandemia porque la estamos transitando, esta emergencia, esta crisis sanitaria. Crisis hasta ahí, porque está por ahora viene contenido la cuestión, pero digamos, no estamos en un momento de relajación. Pero
pero por ejemplo, cuando no me acuerdo el nombre, el volcán del sur, que empezó a emanar cenizas que llegaron hasta cerca de Bahía Blanca, no sé si en algún momento llegaron a Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, pero ha llegado en la parte sur de la provincia y esas cenizas no eran buenas para las personas que tenían problemas respiratorios, bueno, traía una cuestión de problemas acompañados, no eran del todo tóxicas, pero tampoco eran favorables ni inocuas. Bueno, cuando yo veo que hay un potencial problema que en cualquier momento erupciona, que se me va a llenar la ciudad de estas micropartículas que van a afectar la población, los incendios del sur, bien, puedo ir a algo más nuevo. A ver, ahí hay impacto de la salud, pensemos siempre el concepto de salud, no como la salud, si me lastimó o no el fuego, sino la salud emocional, social, digamos, poblaciones que quedaban arrasadas. Bueno, hay que mitigar el daño. ¿Cómo podemos trabajar para hacer cierta prevención, acompañar? Esto es lo que habla cuando ante las inundaciones. Bueno, a ver, si inundó, hay lugares que están preparados ya y tienen como un plan de contención ante inundaciones, pero yo me acuerdo cuando pasó lo de La Plata, la inundación hace unos cuantos años atrás, La Plata no se inunda no sé, una vez por año, cada 2 años, no se inunda en general. Entonces tiene un impacto diferente a lo que puede pasar a la gente que vive al costado de algunos ríos o arroyos que ya saben que cíclicamente se van a inundar y van a perder todo. Bueno, tanto en uno como el otro hay que tener un plan de contención. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuáles van a ser los centros de evacuado? Posterior a que baje el agua o mientras esté el agua. ¿Qué vacunas tenemos que reforzar? ¿Cómo se va a llevar a cabo la organización? Siempre que es algo multisectorial, esto no es que lo hace el sector salud, lo hace con infraestructura, lo hace con deporte, cuando usan educación, cuando usan escuelas o clubes de barrios. De esto también se tiene que encargar, es una función muy importante. Terremotos que nosotros, bueno, este año tuvimos hace unas semanas, unos meses, en San Juan, pero hay países como Chile que tienen terremotos mucho más severos, entonces también tienen que pensar qué rol va a jugar la salud en ese desastre, en ese caso natural, ¿no? Enfoque integral con relación a los daños y la etiología de todas y cada una de las emergencias y desastres posibles en la realidad del país. Bueno, no sé si en todos, pero aquellos que tienen más frecuencia, bueno, uno debe tener un plan de contingencia, no puede improvisar, ay, ¿ahora qué hacemos con esto? No, una mínima organización hay que tener. La participación de todo el sistema de salud y la más amplia colaboración intersectorial e interinstitucional. Esto es lo que le hablaba antes, no lo vamos a resolver solo salud. Si hay un momento donde se trabaja en forma, digamos, mancomunada con otros sectores, es en los desastres. Digamos, es el lugar donde generalmente se facilita para que la escuela abre para alojar a personas, acción social trabaja para poder dar de comer, después por ahí el sector privado dona algunos materiales necesarios. Todos los sectores acá colaboran, deberían de hacerlo para mitigar y reducir el impacto de los desastres. ¿Sí? Esto es como bastante evidente, uno siempre que ve un desastre natural, ve ahí que hay un refuerzo, agua potable, cómo le podemos dar el agua potable a la población que quedó toda el agua no apta para el consumo, ¿no? Esto también es importante. Bien, ¿alguna pregunta? Son como muchas. Recuerden que las funciones son 11. Las acciones son todo aquello que se desglosa de cada una de las funciones. No hay necesidad de saberla. A veces a mí misma para explicarle me agarro de una o dos que me parece que es la que se nota más claro y la que les puedo dar mejores ejemplos y tomo esas acciones. Después algunas son como más secundarias y se visualizan menos. Entonces, por eso no las tomo, ni si son más complejas de entender, ¿para qué se las voy a estar mencionando? Bien, acá me había quedado colgando, que se me pasó el otro día y me olvidé. ¿Se acuerdan que había una pregunta, por qué se llama salud pública? ¿De dónde viene lo público? ¿Están ahí? Vamos, me van siguiendo porque pasé un tema a otro.
Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Listo. Bueno, lo que vimos hasta ahora eran funciones de la salud pública. Recuerden, son un lineamiento general donde uno va tomando y se van adaptando a cada país, y algunas funciones se ven bien desarrolladas, otras menos y otras inexistentes casi. Pero bueno, son las que se proponen y estarían buenas que desarrolle la salud pública. Esto venía de la idea, lo que vamos a hablar ahora de salud pública, que en un momento les pregunté por qué se llama pública a la salud pública. En realidad no hay una idea única de por qué se llama pública. Se dice que hay distintas acepciones, digamos. De todas se toma un poco y de todas tiene algo de realidad porque es pública. La primera, por ahí la que uno asocia más directamente, es porque es algo que provee el gobierno, ¿no? El gobierno, el Estado, le podemos poner también, ¿no? Es una acción gubernamental. Yo se lo puse medio resumido acá. Y viene el sector público, digamos. No es del todo correcto en el sentido de que no solamente esta acción gubernamental regula únicamente al sector público, y me estoy adelantando a un tema que vamos a ver después, también regula el sector privado, le dice qué es lo que tiene que hacer sobre las prestaciones, cómo se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No es que se hace solo en los lugares públicos, la ley recae sobre todas las instituciones de salud. Esto quiere decir que todas se la tienen que llevar adelante, no es el sector público, por eso no confunda, pero el sector público es el que se tiene que hacer cargo de fiscalizar que esto se lleve adelante o no y cómo se está llevando adelante. Pero bueno, es una acción gubernamental, sí, gran parte de las funciones de la salud pública que vimos anteriormente es una acción del gobierno, ¿sí? Del Estado, no es algo que queda en manos del privado, ¿sí? A ver, que verifique el acceso a la salud, no que asegure el acceso a la salud, no lo va a hacer el privado, eso es una acción gubernamental. La segunda idea de pública viene de que no solamente es parte de la acción o de la intervención el gobierno, también, y es centrar la participación de la comunidad, lo que sería el público, ¿no? El público como personas, digamos, no tienen que estar expectantes, tienen que estar participando en la prestación, en los cuidados, en todo lo que tenga que ver con su salud. Y vuelvo a poner esto de la última ley, bueno, la ley de la obesidad, por ahí no se acuerdan porque fue hace varios años, pero debe tener más de, no me acuerdo cuándo se promulgó, pero seguro tiene más de 10 años. Fue un grupo de personas que sufren de obesidad y fueron al Congreso, hicieron toda una movilización. Eso es participación comunitaria. Lo que pasa es que es muy sectorial porque es una población que le preocupaba que se reglamente la ley de obesidad o de trastornos alimentarios más larga. Yo la corte digo ley de obesidad, pero no es más larga el nombre de la ley. O cuando luchan por la ley de los pacientes celíacos, para que las obras sociales, las prepagas le cubran determinados tratamientos, alimentos. ¿Por qué tienen menos empuje? Porque hay menos participación comunitaria. ¿Y por qué? Porque los celíacos son un grupo mucho más reducido que personas con problemas de alimentación. Entonces, cuanto más participa la comunidad, digamos, más fuerza tiene este espacio público, ¿no? Del público que interviene. Entonces, por eso también se llama público, porque tenemos una parte de la población que debería ser muy activa ahí. Después se asocia con los servicios no personales de salud. ¿Cuáles son los servicios? Los servicios personales de salud es la atención individual. Voy al médico, me hago un chequeo, me hago una radiografía, un laboratorio, al odontólogo, voy a la psicóloga a una sesión, digamos, esos son los servicios personales de salud que cada uno consume de prestación de salud. Bueno, la salud pública se asocia con los otros servicios, los no personales. ¿Qué tiene que ver con eso? Por supuesto, es la que se debe hacer cargo de las cuestiones ambientales, de saneamiento, como decían hoy, el tema del agua potable, todo lo que incluye lo colectivo, la educación masiva, la vacunación masiva, digamos, todo eso es gran parte de la responsabilidad de la salud pública. Pero esto no quiere decir que le quita responsabilidad. Estas son ideas de por qué se llama salud pública, no es que le corresponde solo esto. Otra idea de por qué se llama pública son porque se asocian con problemas de salud pública. ¿Y cuáles son estos problemas de salud pública, entre comillas, lo tendría que haber puesto? Padecimientos de alta frecuencia y peligrosidad.
y todo lo que tenga que ver con epidemias, con problemas endémicos, pandémicos, ¿no? Todo esto, el Chagas, podríamos decir, en algunos sectores, la fiebre amarilla en otros sectores, el dengue, la gripe A, y hoy la pandemia con el COVID-19, ¿no? Entonces, estos son como problemas de salud pública, por eso se cree que no lo asocia la palabra pública con esto. Pero recuerden, como les mencioné antes, cuando salía esta ley de interrupción del embarazo, también se decía, es un problema de salud pública. Tal vez no por la alta frecuencia, porque no es que, digamos, si lo ponemos en balanza con una pandemia, no, la frecuencia de la pandemia es alta, la capacidad de infección es alta, no se da la misma frecuencia que un embarazo no deseado, no buscado. Pero bueno, es un problema de salud pública, la muerte materna es un problema, la muerte infantil es un problema también de salud pública. Y también esto, bueno, entra dentro de problemas de salud pública. Se sancionó también, perdón, no te corté yo. Perdón, que se sancionó no hace mucho la ley de salud mental, la nueva ley de salud mental y eso también fue un re problema también cuando la sí, empezaron a implementar. En realidad, como que después tuvieron que revertir por las consecuencias que trajo. Como que no estaba tan bien planteada. Cuando la llevaron a cabo, hubo muchos problemas. Mucho ruido hizo esa ley, sí. Sí, es verdad. No lo dijimos hoy, pero la podíamos haber mencionado hoy cuando decíamos que dentro de las funciones se ejecutaban leyes, la ley de salud mental entra dentro de esas leyes. Sí, fue muy controversial y aún hoy en día no está muy contento el sector de salud mental con su ley. No la conozco en profundidad, pero bueno, en su momento yo estaba en centros de salud cuando la sancionaron. Y sí, es cuestionada, es muy cuestionada. Y es un problema de salud pública. De hecho, la OMS dice que en un futuro, no me acuerdo en cuántos años, si en los próximos 30 años, uno de los problemas centrales de las sociedades van a ser los problemas relacionados con la salud mental, y entre ellos la depresión. ¿Sí? 1 de cada 4, dicen ellos en estadísticos. Sí. No, que en la ley, o sea, se trata de mejorar la salud del paciente que tiene, digamos, estas enfermedades mentales, digamos, pero también cuando se aplica la ley se genera problema con los demás pacientes. Uno de los aspectos de la ley era, por ejemplo, no aislarlos, pero ni el personal, por ejemplo, ni los hospitales estaban preparados para eso. Eso era como bastante, digamos, cuando se hacía cumplir la ley, afectaba como a la otra parte. Entonces era como, bueno, ¿cuál era el bien mayor también? Claro. Eso Sí. se discutía. Es verdad, eso ya la no internalización, los centros de internación de salud mental quedan muy cuestionados y la idea de que desaparezcan, pero después queda como un blanco ahí, y qué se hace con las personas, ¿no? Porque hacemos que desaparezcan, pero los problemas están, a veces no pueden estar en sus hogares, digamos, yo no sé tanto del tema porque no, pero me acuerdo esto que mencionás lo cuestionaban mucho. Todo bien, ¿no? La idea es que una persona no se quede como un depósito en un neuropsiquiátrico 20 años, pero tampoco la idea es que ¿dónde lo llevamos, digamos, en esta situación? Un brote psicótico. Bueno, ellos decían que igual hay como lugares ante presentaciones agudas de las enfermedades mentales donde deberían de contenerlo, pero a veces no alcanza con un tiempo limitado, ¿no? Necesita más tiempo de internación y a veces queda como esto, quedaba la ley cuestionada, ¿no? No siempre las leyes tienen los mismos intereses que los profesionales o que la comunidad. Esto también puede pasar, ¿no? Los profesionales, o dentro de los profesionales a su vez pueden tener distintas miradas. A veces se tiñe un poco de cuestiones políticas, las leyes siempre están teñidas de cuestiones políticas porque la aprueban legisladores de muchos colores partidarios, así que esto también ocurre. Digamos, no creo que ninguno lo sea, inocente pensar que las leyes todas son de buena voluntad, no son todas de buena voluntad, algunas tienen muchos intereses, hay mucho lobby en el sentido que hay mucha presión de determinadas
empresas de fondo para que se aprueben algunas cuestiones. Digo, tampoco soy experta en el tema, pero hablando de cuestiones ambientales, cuando uno ve la minería, la explotación para conseguir oro y que pasa en algunas provincias que contamina, y que algunos dicen que contamina y otros dicen que no contamina, y uno se queda acá desde lejos mirando con por lo menos un signo de pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es tan bueno cuando los pueblos los explotan de esta manera con un único recurso? ¿Es realmente una fuente de trabajo? Bueno, digamos, por lo menos para cuestionarnos, que no nos pase por de largo. Es parte de nuestro territorio, está un poco más lejos, pero es parte de la agua que vamos a consumir, o nuestros hijos. Hay cosas acá, hay muchos intereses de por medio que uno tiene que tratar de ver. Vamos a ver en algún momento cómo la industria farmacéutica interfiere un montón de veces en la historia con decisiones del Ministerio de Salud de la Nación. Esto se da, pero todo el tiempo hace presión la industria farmacéutica que se produzca acá, determinados laboratorios. Es interesante ver que las cosas nunca son inocentes. La publicidad, bueno, esto también lo vamos a tratar en alguno de los puntos, la publicidad que se hace sobre algunos fármacos que les dicen, tómense esto y te vas a curar la acidez. Pero ¿cómo? ¿Y así tan fácil es? Yo me tomo esto, voy a la farmacia, me lo compro, la publicidad y digamos, el marketing que tiene algunas cuestiones. Bueno, todo eso tiene, digamos, una influencia en nuestras conductas como consumidores. No es menor. ¿Cuántos de ustedes se deben comprar Vic cuando no se sienten bien, o cosas estomacales, o cosas para la cabeza? O, digamos, la automedicación es altísima. Bueno, esto no es inocente, hay países que están mucho más regulados y que no es tan fácil acceder a los medicamentos. Pero bueno, esto lo vamos a tratar, es parte de otra unidad que tenemos que ver. Bien, ¿entendió más o menos idea de definición de salud pública? ¿Qué implica la salud pública? ¿Cuántos aspectos es que, digamos, que conlleva? No es solamente hacer una campaña de prevención, de distanciamiento, pensando en la pandemia, distanciamiento, lavado de manos. No, la salud pública es mucho más de que eso, tiene que restaurar la salud, es curativa, tiene que tener una mirada también, por supuesto, de promoción, prevención, curación, tratamiento, rehabilitación. Todo esto también implica la salud pública. Siempre una mirada colectiva, influenciado por otros sectores, ¿no? Con este enfoque multisectorial. La salud pública tiene otras disciplinas que la atraviesan. Esto ya cosas que vimos en la clase pasada, pero esto es importante que quede claro, ¿sí? Bien, pasamos ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos a seguir más o menos como el otro día, hasta más o menos -10. La idea es que podamos ver el cuadro, por lo menos, que les había, donde lo tengo, espera, acá. Si lo puedo compartir este cuadro. Vieron que le mandé un cuadro sobre las ideas que tuvo de la salud de la enfermedad